Imagina esto. ¿Y si todo lo que creías sobre la inteligencia, su valor, su gloria, su promesa de una vida mejor, estuviera completamente equivocado? ¿Y si ser inteligente, o incluso aspirar a la genialidad, no fuera el regalo que nos han hecho creer, sino en realidad una carga? ¿Una maldición? ¿Incluso una fuente de profunda infelicidad? Acompáñame, porque al final de este video, puede que nunca más quieras ser un genio. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más provocativos e incomprendidos de la historia, sostenía una visión tan radical que aún hoy sigue impactando a quienes piensan seriamente en ella. Él creía que la inteligencia, lejos de ser una bendición, conlleva peligros ocultos que pocos comprenden. Estos peligros, argumentaba Schopenhauer, pueden robarnos la paz, la felicidad e incluso la capacidad de disfrutar realmente de la vida. Hoy exploraremos su percepción oculta sobre la inteligencia. ¿Por qué las personas inteligentes a menudo se comportan como completos idiotas? ¿Qué vio él que otros pasaron por alto? ¿Y cómo podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propia mente? Lo has visto suceder. El profesor brillante que no puede manejar relaciones básicas. El genio inventor que cae en estafas obvias. El intelectual que defiende posturas políticas ridículas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es solo una rareza o hay algo más profundo en juego? Schopenhauer pensaba que tenía la respuesta, y no es lo que esperarías. Schopenhauer fue un hombre profundamente familiarizado con las luchas de la vida. Nació en 1788 en lo que hoy es Gdańsk, Polonia, y su filosofía se vio profundamente moldeada por un mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre y desilusión. Mientras sus contemporáneos se centraban en grandes ideales de progreso y razón, Schopenhauer eligió mirar a las sombras de la condición humana. No le interesaba halagarnos con mentiras reconfortantes sobre el potencial humano. En su lugar, exponía verdades incómodas. Y una de sus revelaciones más llamativas se refería a la extraña desconexión entre la inteligencia y la sabiduría. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer desarrolló una visión de la naturaleza humana que ayuda a explicar por qué las personas inteligentes suelen actuar de manera tonta. A diferencia de la mayoría de los filósofos occidentales que celebraban la razón humana como nuestro logro más elevado, Schopenhauer veía la inteligencia simplemente como una herramienta, y no siempre una herramienta útil. Para Schopenhauer, la inteligencia no era simplemente la capacidad de resolver problemas o acumular conocimientos. Era un arma de doble filo que podía elevarnos a grandes alturas, pero también arrojarnos a las profundidades de lo absurdo. Creía que la inteligencia, especialmente el tipo que solemos medir y celebrar, a menudo nos ciega a verdades más profundas sobre nosotros mismos y la realidad. Piénsalo. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más se especializa el conocimiento de alguien, más ridículo puede volverse en otras áreas de la vida? Justo a eso apuntaba Schopenhauer. Este es el paradojo que reveló. Nuestra inteligencia no gobierna nuestras acciones, sino que las sirve. Y a lo que sirve no es a nuestro interés racional, sino a algo mucho más primario e irracional. Schopenhauer llamó a esta fuerza la voluntad. La voluntad, según Schopenhauer, es la esencia fundamental de toda existencia. Una fuerza ciega, irracional y constante que se manifiesta en los seres humanos como deseo, anhelo y un querer sin fin. Es lo que nos impulsa, lo que nos hace avanzar, lo que nos hace querer cosas incluso, cuando obtenerlas, no nos hace realmente felices. Y aquí está la clave. Nuestra tan celebrada inteligencia no es la maestra de esta voluntad, sino su sirvienta. El hombre puede hacer lo que quiere, escribió Schopenhauer, pero no puede querer lo que quiere. En otras palabras, tus deseos no son elegidos por tu mente racional,
surgen de fuentes más profundas e inconscientes. Tu intelecto solo se encarga de encontrar razones para justificar lo que tu voluntad ya quiere. Esto explica una de las cosas más extrañas sobre la gente inteligente. No usan su inteligencia para encontrar la verdad, sino más bien para defender lo que ya creen o desean. Cuanto más inteligente es alguien, mejor es racionalizando sus posturas, deseos y sesgos preexistentes. ¿Lo has visto? El abogado brillante que puede defender cualquier posición, por absurda que sea. El genio que usa su inteligencia no para descubrir la verdad, sino para apuntalar su ego. El académico que construye teorías elaboradas para justificar lo que, en el fondo, son solo preferencias personales o sesgos culturales. Los psicólogos modernos llaman a esto razonamiento motivado, y los estudios muestran que las personas más inteligentes a menudo son más susceptibles a ello, no menos. ¿Por qué? Porque son mejores para encontrar justificaciones ingeniosas de lo que ya quieren creer. Un ejemplo sorprendente proviene de un estudio del investigador de Yale Dan Kahan. Descubrió que, a medida que aumentaba la alfabetización científica y la habilidad numérica, las personas no se volvían más precisas en su evaluación de temas científicos politizados, como el cambio climático. En lugar de eso, se polarizaban aún más según líneas políticas. Su mayor inteligencia simplemente los hacía mejores para encontrar razones que apoyaran la posición de su equipo. Esto contradice nuestra creencia común de que la inteligencia conduce a la verdad. Resulta que las personas inteligentes no son inmunes a la necedad. A menudo son mejores a la hora de defenderla. Pero las ideas de Schopenhauer van aún más lejos. Entendía algo que la psicología moderna confirma. La inteligencia es específica de dominio. Ser brillante en un área no te hace sabio en otras. Consideremos el fenómeno de la ceguera de experto. Ocurre cuando los especialistas se enfocan tanto en su campo que desarrollan enormes puntos ciegos en todo lo demás. El genio financiero que no comprende las emociones humanas básicas. El brillante científico que cae en modas pseudocientíficas de salud. El gran maestro de ajedrez que toma pésimas decisiones en la vida. El físico ganador del premio Nobel Richard Feynman observó este fenómeno cuando señaló cuántos de sus colegas brillantes caían en estafas y sectas obvias. Su inteligencia especializada no se traducía en sabiduría general. Schopenhauer no se sorprendería. Él creía que nuestro intelecto evolucionó no para descubrir verdades universales, sino para ayudarnos a sobrevivir y reproducirnos. Es una herramienta para propósitos prácticos, no una ventana a la naturaleza absoluta de la realidad. Por eso, incluso los genios pueden ser completos idiotas fuera de sus dominios de especialización. Su inteligencia es como un foco que ilumina de manera brillante un área pequeña, mientras deja todo lo demás en la oscuridad. Pero lo que empeora todo es que la inteligencia a menudo genera sobreconfianza. Los estudios muestran consistentemente que los expertos sobreestiman sus habilidades en áreas fuera de su campo. Cuanto más sabes sobre un tema, más tiendes a creer que eres competente en áreas no relacionadas. En otras palabras, la inteligencia no solo no nos protege de la necedad, sino que puede contribuir activamente a ella a través de la sobreconfianza que genera. Esto explica el fenómeno del ultracrepidarianismo, el hábito de dar opiniones y consejos sobre asuntos fuera de nuestro conocimiento o competencia. Las personas inteligentes hacen esto constantemente, creyendo que su inteligencia en un ámbito las califica para hablar con autoridad de todo. Lo vemos cuando un científico famoso opina sobre política o cuando un brillante tecnólogo decide que entiende la filosofía mejor que los propios filósofos. Su inteligencia no les impide ser tontos.
facilita su necedad al convencerlos de que no pueden equivocarse. Sin embargo, quizá la comprensión más profunda de Schopenhauer sobre la idiotez de las personas inteligentes proviene de su entendimiento de la relación entre intelecto y emoción. Para Schopenhauer, nuestro intelecto se asienta sobre un vasto océano de impulsos y deseos inconscientes. Nos gusta pensar que nuestra mente racional está a cargo, tomando decisiones basadas en evidencia y lógica. Pero Schopenhauer sabía que no. Nuestro intelecto es más bien un abogado que defiende a un cliente, nuestra voluntad, cuyas decisiones ya se han tomado basándose en factores emocionales e instintivos que ni siquiera percibimos. Esto explica por qué la gente brillante sigue tomando malas decisiones románticas, cayendo en hábitos destructivos o persiguiendo metas que los hacen miserables, a pesar de que su inteligencia les dice lo contrario. Su inteligencia no puede anular sus impulsos emocionales más profundos. La neurociencia moderna respalda fuertemente esta visión. El trabajo de Antonio Damasio con pacientes con daño cerebral mostró que las personas que pierden la capacidad de sentir emociones también pierden la capacidad de tomar decisiones, incluso cuando sus facultades lógicas permanecen intactas. Resulta que la razón no puede funcionar adecuadamente sin la emoción. Y sin embargo, muchas personas muy inteligentes creen que pueden pensar sus problemas emocionales hasta resolverlos o reprimir sus sentimientos mediante la fuerza de su intelecto. Este intento de usar la inteligencia para superar aspectos fundamentales de la naturaleza humana es, según Schopenhauer, no solo inútil, sino dañino. La mayor sabiduría, escribió, consiste en reducir nuestros deseos, no en aumentar nuestros medios para satisfacerlos. Sin embargo, ¿cuántas personas inteligentes hacen exactamente lo opuesto, usando su inteligencia para adquirir cada vez más cosas, sin abordar la cuestión de raíz, el propio deseo? Cuanto más inteligente seas, mejores podrás ser acumulando riqueza, estatus y logros. Pero nada de eso aborda el problema fundamental que Schopenhauer identificó: la constante agitación de la voluntad, que nunca se satisface por mucho tiempo. Esto explica la peculiar infelicidad que a menudo acompaña a la alta inteligencia. Los estudios muestran consistentemente solo correlaciones modestas entre el cociente intelectual y la satisfacción con la vida, y algunos sugieren que, más allá de cierto punto, una mayor inteligencia podría asociarse en realidad con menor felicidad. ¿Por qué? Porque las personas inteligentes son más conscientes de lo que puede salir mal, son más sensibles a las inevitables decepciones de la vida y a menudo están más aisladas de los demás. Su inteligencia no las protege del sufrimiento, puede amplificarlo. Y aquí llegamos a otra razón por la que las personas inteligentes actúan de forma tonta: la desconexión social. Schopenhauer, famoso por ser antisocial, entendía cómo la inteligencia puede aislar a la gente. Cuanto más inteligente eres, menos personas encuentras con las que puedas relacionarte como iguales intelectuales. Este aislamiento puede conducir a un peligroso desapego de la sensatez y las normas sociales. La inteligencia a menudo crea una especie de sordera social. La persona brillante que no entiende por qué su declaración, lógicamente correcta, pero profundamente hiriente, molestó a todos. El genio que no comprende por qué los demás no comparten sus obsesiones. El intelectual que no sabe comunicarse sin sonar condescendiente. Estos fracasos sociales no están separados de la inteligencia. A menudo son consecuencia directa de ella. Cuando vives principalmente en el reino del pensamiento abstracto, puedes perder el contacto con la realidad emocional y concreta en la que vive la mayoría. Esto explica el estereotipo del profesor despistado o del genio socialmente torpe.
No es casualidad que las personas muy brillantes a menudo tengan dificultades sociales. Su inteligencia las empuja hacia ámbitos abstractos a los que la mayoría no puede o no quiere seguir. Schopenhauer observó que las personas muy inteligentes a menudo se sienten como extraterrestres en la sociedad humana. Ocurre lo mismo con un genio que con un cadáver, escribió de manera algo lúgubre, que según la antigüedad egipcia, empieza a emitir luz cuando se ha descompuesto por completo. En la corrupción empieza a brillar. Este aislamiento puede crear un peligroso círculo vicioso. Aislados de la influencia moderadora de la conexión social, los inteligentes pueden desarrollar visiones del mundo cada vez más extrañas y alejadas. Piensa en individuos brillantes, pero aislados, que se sumergen en teorías conspirativas o desarrollan delirios de grandeza o de tipo mesiánico. Su inteligencia no los protege de estos errores, sino que los capacita al darles las herramientas cognitivas para construir justificaciones cada vez más elaboradas de sus creencias desconectadas. Vemos este patrón en sectas, cuyos líderes suelen ser personas altamente inteligentes que usan su intelecto para construir complejos sistemas de creencias desvinculados de la realidad. Sus seguidores no son necesariamente poco inteligentes. A menudo son bastante listos, pero usan su inteligencia para racionalizar en lugar de cuestionar las enseñanzas del líder. Entonces, si la inteligencia a menudo lleva a la necedad en lugar de la sabiduría, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos todos esforzarnos por ser menos inteligentes? La respuesta de Schopenhauer podría sorprenderte. Aunque no sugería abandonar la inteligencia, enfatizaba la importancia de comprender sus límites y desarrollar otras cualidades que la equilibraran. El primer paso, según Schopenhauer, es simplemente la conciencia. Reconocer que tu intelecto no es un juez imparcial, sino un sirviente de impulsos más profundos, es fundamental. Esta autoconciencia puede ayudarte a darte cuenta cuando usas tu inteligencia para racionalizar en lugar de descubrir la verdad. Pregúntate, ¿estoy usando mi inteligencia para buscar la verdad o para defender lo que ya creo o deseo? Esta pregunta sencilla puede resultar sorprendentemente reveladora. El siguiente paso es cultivar lo que Schopenhauer llamaba el arte de no leer. En nuestros términos, significa ser selectivo con la información que consumes. Las personas inteligentes suelen enorgullecerse de consumir enormes cantidades de información. Pero Schopenhauer advertía que esto puede desplazar el pensamiento original y la reflexión. El arte de no leer, escribió, es muy importante. Consiste en no interesarse por lo que ocupa la atención del público en general en un momento dado. En términos de hoy, podría significar limitar el uso de las redes sociales, el consumo de noticias e incluso la literatura académica, para dejar espacio al pensamiento profundo y original. Los tontos más inteligentes suelen ser quienes saben muchísimo, pero entienden muy poco. Schopenhauer también enfatizaba la importancia de la experiencia directa por encima del conocimiento abstracto. Todo hombre toma los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo, escribió. Esto es especialmente cierto en la gente inteligente que puede depender demasiado de su entendimiento conceptual en lugar de la experiencia directa. Para contrarrestar esto, recomendaba lo que hoy podríamos llamar atención plena, mindfulness. Una participación directa e inmediata con el momento presente. Cuando estás completamente presente, el interminable parloteo del intelecto se calma y puedes experimentar la realidad de manera más directa. Esto es especialmente importante para las personas muy inteligentes, que suelen vivir en su cabeza en lugar de vivir en el mundo. Su pensamiento abstracto puede crear una barrera entre ellos y la experiencia directa, llevando a una especie de disociación de la realidad.
Probablemente conozcas a gente así, individuos brillantes que pueden teorizar sin fin sobre la vida, pero que parecen curiosamente distantes de vivirla. Analizan las relaciones en lugar de tenerlas, teorizan sobre la felicidad en lugar de experimentarla y convierten todo en un problema intelectual que resolver en lugar de una experiencia que vivir. Otro punto clave que planteaba Schopenhauer era la importancia de reconocer los límites de la resolución racional de problemas. Algunas de las preguntas más importantes de la vida, sobre el sentido, el valor y el propósito, no pueden responderse solo con el intelecto puro. El concepto, escribió, no sirve para el arte. Es precisamente donde el conocimiento sirve a la voluntad, donde logra su mayor perfección. En otras palabras, los conceptos abstractos son herramientas para fines prácticos, no llaves para la comprensión definitiva. Por ello, muchas personas muy inteligentes no encuentran satisfacción a pesar de sus logros intelectuales. Intentan resolver problemas existenciales con herramientas conceptuales diseñadas para tareas prácticas. Esto explica el estereotipo del intelectual nihilista o del genio deprimido. Cuando confías exclusivamente en el razonamiento abstracto para hallar significado y propósito, estás usando la herramienta equivocada para esa tarea. ¿Cuál es la alternativa? Para Schopenhauer era la contemplación estética, la apreciación directa e intuitiva de la belleza en el arte y la naturaleza. En momentos de experiencia estética, creía, salimos temporalmente de la incesante búsqueda de la voluntad y experimentamos una especie de paz. Cuando te conmueve una pieza musical, te cautiva una pintura o te deja sin aliento la belleza natural, momentáneamente te liberas de la tiranía del deseo y el interminable parloteo del intelecto. Estas experiencias brindan un atisbo de lo que Schopenhauer llamaba conocimiento sin voluntad. Una comprensión directa e intuitiva que trasciende los conceptos. Por eso muchas personas brillantes encuentran consuelo en el arte, la música o la naturaleza cuando su intelecto no logra aportar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Estas experiencias ofrecen otro tipo de conocimiento, inmediato, intuitivo y completo, de una manera que el entendimiento conceptual nunca podrá lograr. Pero quizá la percepción más profunda de Schopenhauer sobre cómo superar las trampas de la inteligencia proviene de su ética de la compasión. En su visión, el antídoto definitivo contra la necedad intelectual no es más conocimiento, sino mayor compasión. ¿Por qué? Porque la compasión rompe la barrera entre uno mismo y el otro, que el intelecto tiende a reforzar. Cuando sientes verdaderamente el sufrimiento de otra persona como propio, trasciendes la visión estrecha de la conciencia individual que hace a las personas inteligentes tan propensas al error y al engaño. La compasión, escribió Schopenhauer, es la base de la moral, no la razón, ni los principios, ni las teorías abstractas de la justicia, sino la experiencia directa y sentida del sufrimiento compartido. Esta percepción tiene profundas implicaciones para las personas inteligentes. Sugiere que el camino hacia la sabiduría no pasa por más aprendizaje, más análisis o más teoría, sino por una mayor empatía y compasión. La persona verdaderamente sabia, según Schopenhauer, no es necesariamente la que más sabe, sino la que puede trascender su perspectiva individual a través de la compasión por los demás. Por eso a veces, las personas más sencillas pueden mostrar una sabiduría profunda a pesar de su inteligencia o educación limitadas. Probablemente lo has vivido. El profesor que lo sabe todo de su tema, pero carece de decencia humana básica. El intelectual que puede hablar maravillosamente de ética, pero trata mal a la gente. El genio que entiende todo menos lo que más importa. Estas contradicciones surgen porque la inteligencia por sí sola no lleva a la sabiduría. La sabiduría
requiere algo más: la capacidad de trascender la perspectiva estrecha del intelecto individual a través de la compasión y la experiencia directa. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué puedes aprender de las ideas de Schopenhauer sobre la extraña relación entre inteligencia y necedad? Primero, desconfía de tus propias racionalizaciones. Cuando notes que usas tu inteligencia para justificar algo que ya quieres o crees, haz una pausa y pregúntate si estás buscando la verdad o simplemente defendiendo tus deseos. Segundo, no confundas la pericia en un campo específico con la sabiduría general. Ser brillante en un área no te hace sabio en otras. Cultiva la humildad de decir «no lo sé» acerca de temas fuera de tu campo de conocimiento. Tercero, reconoce que la inteligencia emocional y social son tan importantes como la analítica. No caigas en la trampa de pensar que la lógica por sí sola puede resolver todos los problemas o que las emociones son irrelevantes para la buena toma de decisiones. Cuarto, haz tiempo para experiencias directas que te saquen de tu cabeza. Ya sea la naturaleza, el arte, la música o una conexión humana profunda, estas experiencias brindan un tipo de sabiduría diferente del pensamiento abstracto. Quinto, cultiva la compasión como antídoto contra el aislamiento intelectual. Cuanto más te sientas conectado con los demás mediante la humanidad compartida, menos probabilidades tendrás de caer en el pensamiento abstracto desconectado de la realidad humana. Sexto, sé selectivo con la información que consumes. La calidad importa más que la cantidad. Deja espacio para la reflexión profunda en lugar de recibir estímulos sin fin. Y finalmente, recuerda que el objetivo último no es ser la persona más inteligente del lugar, sino vivir bien. La inteligencia es una herramienta, no un fin en sí misma. Úsala con sabiduría, pero no dejes que te domine. Al concluir esta exploración de la percepción oculta de Schopenhauer sobre por qué la gente inteligente actúa como idiota, quiero dejarte con un último pensamiento. La inteligencia, tal como la entendemos normalmente, es solo una de las muchas formas de excelencia humana. Es una herramienta que puede usarse bien o mal, una capacidad que puede conducir a la sabiduría o a la necedad, dependiendo de cómo se cultive y dirija. La persona verdaderamente sabia no es necesariamente la que tiene el coeficiente intelectual más alto o las credenciales más impresionantes. Es la que entiende las limitaciones de su propia mente, que equilibra el intelecto con la compasión, que valora la experiencia directa tanto como el conocimiento abstracto y que usa su inteligencia para una buena vida, no como sustituto de ella. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien brillante haciendo algo increíblemente estúpido, recuerda la idea de Schopenhauer: la inteligencia no garantiza la sabiduría. Es solo una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor depende por completo de cómo se use. ¿Qué piensas tú? ¿Has notado que personas inteligentes hacen cosas tontas? ¿O tal vez te has sorprendido a ti mismo usando tu inteligencia para racionalizar en lugar de descubrir la verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos conversando, porque estas son el tipo de preguntas que tienen el poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Y recuerda, como el propio Schopenhauer nos enseñó, a veces las verdades más grandes no se encuentran en lo que logramos con nuestro intelecto, sino en lo que aprendemos a soltar. Ahora unamos lo que hemos descubierto y exploremos cómo las ideas de Schopenhauer pueden transformar nuestra comprensión de la inteligencia y, en última instancia, nuestras vidas. La filosofía de Schopenhauer revela una verdad dura pero liberadora. La búsqueda de conocimiento y entendimiento, aunque valiosa, no conduce necesariamente a la sabiduría o la felicidad. En su lugar, a menudo abre la puerta a un tipo peculiar de necedad,
que solo los inteligentes son capaces de cometer. Pero esta comprensión, paradójicamente, también es la vía hacia algo mejor. Una relación más equilibrada con nuestra propia mente y una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Para encarnar realmente las enseñanzas de Schopenhauer, debemos adoptar varios principios clave. Primero, aceptar la dualidad de la inteligencia. Schopenhauer enseñó que la inteligencia no es ni buena ni mala en sí misma. Es una herramienta que amplifica aquello a lo que sirve. Cuando sirve a la búsqueda ciega de la voluntad, conduce a formas sofisticadas de necedad. Cuando sirve a la autoconciencia y la compasión, puede llevar a la sabiduría. Esta aceptación implica no glorificar la inteligencia como la virtud suprema, ni descartarla como algo inútil. En lugar de eso, la reconocemos como una facultad más entre muchas, valiosa en su lugar adecuado pero peligrosa cuando se sobrevalora. Cuando dejas de esperar que la inteligencia por sí sola resuelva todos los problemas o conduzca a la realización personal, te liberas de decepciones innecesarias. Aprendes a cultivar otras cualidades junto a ella: intuición, compasión, sensibilidad estética, sabiduría práctica, creando un enfoque de la vida más equilibrado. Segundo, practica el arte del desapego de tus propios pensamientos. Un tema recurrente en la filosofía de Schopenhauer es la importancia de tomar distancia del interminable parloteo del intelecto. Él creía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de identificarnos en exceso con nuestros pensamientos, en especial con nuestros deseos y temores sobre el futuro. El desapego no significa abandonar el pensamiento por completo, sino aprender a observarlo sin quedar completamente atrapado en él. Es como sostener tus ideas con ligereza en lugar de aferrarte a ellas con desesperación. Esto es especialmente importante para la gente inteligente, que a menudo se enorgullece de sus ideas y se identifica fuertemente con sus posturas intelectuales. Aprender a decir, estoy teniendo este pensamiento, en vez de, este pensamiento soy yo, crea espacio para una mayor sabiduría y menos necedad. Tercero, persigue formas más profundas de significado que vayan más allá del logro intelectual. Para Schopenhauer, el arte, la filosofía y la autorreflexión no eran solo búsquedas intelectuales, sino herramientas esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. Nos permiten salir de las constantes demandas del deseo y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Cuando te sumerges en el gran arte, te involucras con ideas profundas o reflexionas intensamente sobre tu propia experiencia, no estás escapando de la vida, sino enriqueciéndola. Estás tocando lo intemporal, lo universal, lo sublime. Y en esos momentos, trasciendes las limitaciones de tu intelecto individual y conectas con algo más hondo. Esto es particularmente importante para la gente muy inteligente, que a menudo busca significado exclusivamente a través de logros intelectuales. Schopenhauer nos recuerda que las formas más profundas de significado a menudo provienen de experiencias que trascienden el intelecto, en lugar de nacer de él. Cuarto, cultiva la compasión como antídoto definitivo contra el aislamiento intelectual. Una de las visiones más profundas de Schopenhauer fue el poder de la compasión para derribar las barreras entre uno mismo y los demás que la inteligencia suele reforzar. La compasión nos permite ver más allá de los límites de nuestra propia experiencia y extender la comprensión a los demás. No solo beneficia a quienes nos rodean, nos transforma a nosotros al romper el aislamiento que una excesiva intelectualización puede crear. Esto es crucial para las personas inteligentes, que a menudo se sienten separadas de los demás por sus formas diferentes de pensar o su conocimiento especializado. La compasión tiende puentes, volviéndonos a conectar
con la experiencia humana compartida, de una manera que el intelecto puro no puede lograr. Quinto, silencia la incesante búsqueda de la voluntad mediante la atención plena y la aceptación. El objetivo último de la filosofía de Schopenhauer no es escapar de la vida, sino encontrar la paz dentro de ella. Esa paz surge de calmar los infinitos deseos de la voluntad y cultivar un estado de serenidad interna. Prácticas como la atención plena, la meditación o simplemente pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudar a lograr ese estado. Cuando aprendes a estar presente con lo que es, en lugar de desear constantemente lo que podría ser, sales del ciclo de deseo y decepción que impulsa gran parte del sufrimiento humano. Imagina sentarte junto a un lago en calma, observando cómo el agua refleja el cielo. En ese instante, cuando tu mente está tranquila y tu corazón en paz, experimentas lo que Schopenhauer creía que todos podríamos lograr si logramos acallar la voluntad y a su sirviente, el intelecto. A medida que concluimos este viaje hacia la percepción oculta de Schopenhauer sobre por qué las personas inteligentes a menudo actúan como idiotas, recordemos la pregunta con la que comenzamos. ¿Es la inteligencia una bendición o una carga? La respuesta, como hemos visto, es ambas cosas. La inteligencia puede desviarnos, cargarnos de sobreanálisis y revelarnos verdades incómodas sobre la vida, pero también puede ayudarnos a navegar en la complejidad, apreciar la belleza y conectar con los demás a través de la comprensión y la compasión. La clave no es abandonar la inteligencia, sino colocarla en su lugar adecuado, como una facultad más entre muchas, valiosa cuando está equilibrada con otras cualidades, peligrosa cuando se venera como el mayor bien. Las enseñanzas de Schopenhauer nos recuerdan que la verdadera sabiduría no consiste en huir de las contradicciones de la vida, sino en abrazarlas plenamente. La inteligencia no es solo una trampa, sino también una clave. No solo una carga, sino también un don. La decisión de cómo usarla nos corresponde, así que mientras avanzas, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Cómo usarás tu inteligencia? No solo para analizar el mundo, sino para vivir bien en él. ¿Cómo acallarás el incesante parloteo de la mente y cultivarás un sentido de paz en medio del caos de la vida? Y, sobre todo, ¿cómo te conectarás con los demás, no a pesar de tu inteligencia, sino a causa de ella? Recuerda que, como nos enseñó Schopenhauer, las mayores percepciones a menudo surgen de abrazar las paradojas de la existencia. La inteligencia no es solo una fuente de necedad, también es un camino hacia una vida más profunda y auténtica, si tenemos la sabiduría de usarla bien.